Las luces del pueblo comenzaban a apagarse cuando llegué a casa. La noche en Andalucía siempre tenía un aire de misterio, y esa oscuridad me envolvía mientras atravesaba el umbral. La nueva vida que intentaba construir parecía frágil, como un castillo de arena a la orilla del mar. Mi marido, en su afán por hacerme sentir bienvenida, había decidido invitar a su hijo a vivir con nosotros. A pesar de sus buenas intenciones, la sombra del pasado se cernía sobre mí. La figura de mi ex esposo aún me perseguía. Era inevitable compararlo con el nuevo hombre en mi vida. Cada rincón de la casa parecía susurrar recuerdos, risas compartidas, momentos dulces y también las lágrimas que nunca se vieron. Mi mente divagaba entre el presente y el pasado, luchando por encontrar un equilibrio. Una tarde, mientras limpiaba el desván, tropecé con un viejo álbum de fotos. La tapa estaba cubierta de polvo y telarañas. Al abrirlo, una oleada de nostalgia me golpeó. Imágenes de días soleados junto al mar, fiestas familiares y miradas cómplices me llevaron a una época más sencilla. Sin embargo, cada sonrisa en esas páginas era un recordatorio de lo que había perdido. En medio de mis reflexiones, escuché pasos detrás de mí. Era el hijo de mi nuevo esposo, quien había entrado sin hacer ruido. Su mirada era intensa y observadora, había algo en el que despertaba mi curiosidad y temor al mismo tiempo. Intenté ocultar mis emociones mientras le mostraba las fotografías. ¿Eras feliz?, preguntó con una voz suave pero cargada de significado. No lo sé, respondí honestamente, sintiendo que la conversación se tornaba más profunda. Con cada encuentro sentía que una conexión crecía entre nosotros, aunque también había desconfianza en su actitud ambigua. A veces parecía un niño perdido buscando aprobación, otras veces se comportaba como un adulto lleno de secretos. La rutina continuó hasta que un día encontré un mensaje anónimo en mi buzón. No tenía remitente ni firma, solo unas palabras inquietantes: cuidado con las sombras. Esa frase resonó en mi mente como un eco ominoso. ¿Qué significaba? ¿Acaso alguien sabía lo que estaba sucediendo entre el hijo y yo? La incertidumbre me invadió mientras buscaba respuestas. Los días siguientes fueron tensos. Cada vez que cruzábamos miradas, sentía una chispa innegable, pero también el peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. En la cocina, mientras preparábamos la cena juntos una noche oscura y silenciosa, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue un instante fugaz pero electrizante, nos miramos fijamente antes de separarnos rápidamente. El ambiente se tornó confuso y cargado, no sabía si debía seguir explorando esa conexión o poner distancia entre nosotros por respeto a su padre y a mi propia conciencia. A medida que pasaban los días, decidí investigar más sobre aquel mensaje misterioso. Hablé con algunos vecinos en el mercado del pueblo durante mis compras diarias. Sus miradas eran evasivas cuando mencioné a mi nuevo esposo y su hijo. Algo oculto flotaba en el aire, como el aroma a especias mezcladas en los puestos cercanos. Una tarde decidí confrontar al hijo sobre lo que sentía entre nosotros. Quizás era hora de ser sincera sobre mis emociones antes de que todo se volviera más complicado. Sin embargo, justo cuando estaba lista para hablarle sinceramente, descubrí una carta escondida entre sus pertenencias. Parecía contener secretos familiares que podrían cambiar todo lo que creía saber. El futuro se presentó incierto ante mí mientras sopesaba mis decisiones. Las sombras del pasado seguían acechando cada paso que daba hacia adelante en esta nueva vida llena de complicaciones inesperadas. La carta que encontré en su habitación parecía un eco del pasado, un susurro de secretos que nunca debí descubrir. Con manos temblorosas, la abrí y leí las palabras que parecían danzar entre mis pensamientos. Hablaba de promesas rotas y de una relación entre su padre y una mujer que no era yo. La confusión se apoderó de mí. ¿Acaso había más en esta familia de lo que aparentaba? En los días siguientes, una tensión palpable se instaló entre nosotros. Cada mirada compartida era un recordatorio del secreto que ahora cargaba sobre mis hombros. Intentaba actuar con normalidad, pero la atmósfera se tornaba pesada como una noche sin luna. El pueblo continuaba con su ritmo habitual, las risas en el mercado y las melodías flamencas del bar parecían ajenas a mi tormento interno. Una tarde, mientras preparaba la cena, él entró a la cocina sin hacer ruido.
Su presencia era como una sombra familiar, y al girarme para mirarlo, el aire se volvió denso. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una voz suave. No sabía si era por la carta o por el beso inesperado en la cocina días atrás, pero sentí un impulso de acercarme más a él. Es complicado, respondí, intentando mantener la compostura. Nos quedamos en silencio por un momento, hasta que él dio un paso hacia mí, rompiendo la distancia que nos separaba. En ese instante, como si el tiempo se detuviera, nos besamos. Fue un acto impulsivo que encendió una chispa entre nosotros, sin embargo, también trajo consigo un torrente de preguntas. Después del beso me sentí perdida en un mar de emociones contradictorias. Intenté concentrarme en lo cotidiano, el aroma del pimiento asado llenaba la cocina mientras pensaba en lo que acabábamos de hacer. ¿Era esto lo que quería? Las dudas comenzaron a consumir mis pensamientos. Al día siguiente decidí salir a caminar por el pueblo para despejar mi mente. Las calles empedradas estaban llenas de vida, los vecinos intercambiaban saludos mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. En la plaza principal, vi a un grupo de mujeres mayores conversando animadamente sobre sus vidas y familias. Me pregunté si alguna vez habían enfrentado dilemas tan complicados como el mío. Regresé a casa sintiéndome más ligera pero aún inquieta por lo que había descubierto en esa carta oculta. Esa noche decidí hablarle nuevamente sobre lo sucedido entre nosotros y sobre lo que había leído. Cuando finalmente nos encontramos en la sala, mi corazón latía con fuerza. Necesitamos hablar, dije con firmeza. Él me miró con seriedad, sabía que esto no sería fácil. Pero antes de poder expresar todo lo que sentía, él me interrumpió: hay algo más que debes saber. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras, sabía que cualquier revelación podría cambiarlo todo. Mientras hablábamos noté algo extraño en su mirada, había miedo escondido detrás de su determinación. La conversación se tornó tensa cuando mencionó detalles sobre su padre y secretos familiares aún más profundos. La incertidumbre creció cuando me mostró otra carta escondida detrás de un libro en la estantería. Parecía contener información crucial sobre su familia y su historia oculta. El futuro seguía siendo incierto mientras las sombras del pasado amenazaban con devorar nuestra nueva realidad juntos. La tarde se tornó oscura mientras me sentaba en la cocina, el aroma del puchero llenando el aire. El silencio era pesado, casi palpable. La carta que había encontrado aún pesaba en mi mente y no podía evitar preguntarme qué secretos escondía. En ese momento el hijastro entró, su expresión era seria, como si estuviera cargando con un peso invisible. ¿Qué piensas de todo esto?, me preguntó, rompiendo el silencio. Su mirada buscaba respuestas en mis ojos. No sabía si debía ser honesta o si debía mantener las apariencias. La presión de la situación me hacía sentir cada vez más incómoda. Nuestros labios se encontraron en un instante de vulnerabilidad, y el mundo exterior desapareció por un momento. Pero pronto la realidad regresó con una fuerza arrolladora. No podemos seguir así, dije al separarnos, intentando recuperar la compostura. Él asintió lentamente, entendiendo la complejidad de lo que estaba sucediendo entre nosotros. La vida cotidiana continuaba a nuestro alrededor, pero nosotros nos habíamos adentrado en un territorio peligroso y desconocido. La necesidad de mantener las apariencias ante los demás se volvía agobiante. Al día siguiente decidí salir a caminar por el mercado del pueblo. Las voces vibrantes y los colores vivos parecían contrastar con mi estado interno. Mientras paseaba entre los puestos de frutas y especias, un viejo amigo del pasado apareció de repente. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos parecían escudriñar mi alma. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó. «He oído rumores sobre tu nuevo matrimonio». Las palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador. Intenté sonreírle mientras una ola de incomodidad me invadía. «Sí, he estado adaptándome», respondí con cautela. Él no se detuvo ahí, su curiosidad parecía insaciable. «¿Y cómo te va con él? ¿Es tan bueno como dicen?». El aire se volvió denso y mis pensamientos volaron hacia el hijastro y nuestra conexión secreta.
No podía permitir que nadie supiera la verdad detrás de nuestras interacciones ni las emociones que comenzaban a florecer entre nosotros. Mientras regresaba a casa, me encontré reflexionando sobre lo que había compartido con él. La presión aumentaba al pensar que alguien podía descubrir lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Al llegar a casa, encontré al hijastro esperándome en la sala. ¿Todo bien?, preguntó al notar mi expresión tensa. Decidí contarle sobre el encuentro con mi amigo del pasado y cómo había hecho preguntas incómodas sobre nuestra relación. Él frunció el ceño al escucharme. No podemos permitir que otros interfieran, dijo con firmeza. Necesitamos ser cuidadosos. Sus palabras resonaron en mí como un mantra mientras intentábamos encontrar una forma de proteger nuestra conexión sin desmoronar todo a nuestro alrededor. Pero cada vez que nos acercábamos más uno al otro, sentía que las sombras del pasado amenazaban con devorarnos nuevamente. La noche llegó y nos sentamos juntos en el sofá, buscando consuelo en la cercanía del otro mientras las luces parpadeaban afuera como si compartieran nuestras inquietudes internas. A medida que pasaban los minutos, una sensación extraña me invadió, algo estaba por cambiar drásticamente en nuestras vidas. Una llamada inesperada interrumpió nuestro momento. Era alguien relacionado con su padre fallecido, trayendo consigo preguntas que podrían desestabilizar todo lo que habíamos construido juntos hasta ahora. El futuro se tornaba incierto nuevamente mientras las sombras se cernían sobre nosotros una vez más. La llamada resonó en la habitación, rompiendo la calma que habíamos construido. La voz al otro lado del teléfono traía consigo ecos del pasado, un eco que amenazaba con desestabilizar todo lo que habíamos comenzado a edificar. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba fragmentos de una historia que creí cerrada. La conexión con su padre parecía más profunda de lo que había imaginado. ¿Es usted la nueva esposa?, preguntó la voz y sentí un escalofrío recorrerme. Asentí, aunque nadie podía verme. La conversación avanzó revelando detalles sobre asuntos legales y recuerdos que creía olvidados. Un mundo desconocido se abría ante mí, y mis pensamientos se entrelazaban con los sentimientos de culpa que me asediaban. ¿Cómo podría seguir adelante cuando el pasado seguía presente? El hijastro me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Su mirada reflejaba el mismo caos interno que yo sentía. La noche se tornó densa, a la palabra pronunciada por el interlocutor parecía pesar en el aire. Tras colgar, nos quedamos en silencio, ambos sumidos en nuestros pensamientos. ¿Qué ha sido eso?, preguntó él finalmente rompiendo el silencio tenso. Alguien relacionado con tu padre, respondí, incapaz de ocultar mi inquietud. Su expresión cambió, una sombra cruzó su rostro mientras procesaba la información. Era como si una puerta se abriera hacia un lugar oscuro y desconocido del que no sabía si quería formar parte. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Pasamos la noche juntos, buscando consuelo en la calidez del otro mientras las dudas nos rodeaban como fantasmas. Cada instante compartido era un recordatorio de lo delicada que era nuestra situación. Una línea fina separaba la complicidad del secreto que guardábamos. Me encontraba atrapada entre dos mundos, el amor por este joven y los recuerdos de un matrimonio anterior que aún pesaban sobre mis hombros. La culpa me acechaba a cada paso, susurrando al oído preguntas inquietantes sobre mi lealtad y mis deseos. Una tarde soleada decidí visitar el mercado del pueblo para distraerme. Los colores vibrantes y los aromas a especias llenaban el ambiente, pero mi mente no podía escapar de las sombras del pasado. Mientras recorría los puestos, algo llamó mi atención, una fotografía enmarcada en un pequeño establecimiento de antigüedades. Me acerqué y allí estaba él, su padre sonriendo junto a su hijo en un día cualquiera. La imagen me golpeó como una ola fría, no era solo un recuerdo nostálgico sino también un recordatorio tangible de lo que había perdido. El hijastro había heredado no solo su apariencia sino también las cicatrices invisibles de una relación compleja. Regresé a casa sintiendo el peso de esa revelación. La imagen despertó preguntas sobre su infancia y los secretos familiares que aún permanecían ocultos bajo capas de silencio. ¿Qué más no sabía? ¿Cuánto más debía descubrir antes de poder aceptar lo que sentía? La tensión crecía entre nosotros,
Cada mirada compartida era ahora un campo minado lleno de interrogantes sin respuesta. Las sombras parecían acercarse cada vez más, amenazando con desbordar nuestra frágil burbuja. En ese momento comprendí, las decisiones tomadas podrían cambiarlo todo para siempre. La mañana siguiente el sol apenas asomaba entre las montañas, pero mi mente ya estaba en plena actividad. La imagen de aquel álbum me perseguía, cada fotografía un recordatorio de lo que había sido y de lo que aún podía ser. Decidí que necesitaba respuestas sobre el pasado del hijastro. No podía seguir ignorando las sombras que se cernían sobre nuestra relación. Fui al mercado del pueblo, donde los aromas a especias y frutas frescas llenaban el aire. Mientras caminaba entre los puestos, recordé la conversación con el vecino la semana pasada. Había mencionado algo sobre la familia del hijastro, secretos que se susurraban en las esquinas del bar. Quizás era el momento de buscarlo. ¿Has oído algo sobre su padre?, pregunté a un vendedor de aceitunas, un hombre mayor con ojos inquisitivos. Ese chico tiene una historia oscura, respondió, mirando por encima del hombro como si temiera ser escuchado. Su padre no era un buen hombre. Se dice que tenía tratos con personas peligrosas. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. ¿Qué tipo de vida había llevado realmente? La idea de que su pasado pudiera haber sido tan sombrío me llenó de inquietud. Intenté no dejarme llevar por la curiosidad desmedida, había límites que no debía cruzar. Al regresar a casa, encontré al hijastro sentado en la cocina, absorto en sus pensamientos. Su expresión era seria, como si también estuviera lidiando con demonios internos. Me senté frente a él sintiendo una tensión palpable en el aire. No sé si debería preguntarte esto, comencé con cautela, pero, ¿qué sabes sobre tu padre? Se quedó en silencio unos instantes antes de responder. No era fácil vivir con él, dijo finalmente, su voz baja y cargada de emociones reprimidas. Siempre había algo oscuro en su mirada. La conversación se tornó más profunda y personal, compartimos historias sobre nuestras vidas pasadas mientras las sombras danzaban alrededor nuestro. Sin embargo, una parte de mí seguía alerta ante lo que podría descubrir. Un giro inesperado llegó cuando mencionó un lugar donde solía ir con su padre, un viejo bar en las afueras del pueblo. Ahí es donde todo comenzó, agregó con un tono melancólico. La curiosidad me impulsó a sugerirle que fuéramos juntos a ese bar alguna noche. La idea parecía entusiasmarlo, quizás allí encontraríamos respuestas a preguntas que aún no habíamos formulado. Mientras planeábamos nuestra visita al bar, sentí una mezcla de emoción y temor ante lo que podríamos descubrir. Las luces cálidas y la música flamenca parecían prometer una noche llena de revelaciones. Sin embargo, mi mente seguía girando en torno a lo que había escuchado del vecino. ¿Era posible que el pasado del hijastro estuviera más entrelazado con el mío de lo que pensaba? Las conexiones familiares son complejas y pueden llevarnos por caminos inesperados. Esa noche llegamos al bar bajo un cielo estrellado, la brisa fresca acariciando nuestros rostros. Al entrar, el ambiente vibrante nos envolvió, risas y conversaciones llenaban el aire mientras buscábamos un rincón tranquilo para hablar. Mientras pedía 2 copas de vino tinto, noté cómo miraba a su alrededor con ansiedad. ¿Te sientes bien?, le pregunté al regresar a la mesa. Solo, hay cosas aquí que no quiero recordar, confesó con voz temblorosa. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante. Sabía que esa noche podría cambiarlo todo. Los secretos estaban a punto de salir a la luz y las sombras podrían revelarse más profundas de lo imaginado. La tensión en el aire era palpable. La discusión había comenzado de manera inocente, pero pronto se convirtió en un intercambio de reproches. El hijastro y yo estábamos atrapados en un juego peligroso, uno que ninguno de los dos quería perder. Las palabras se lanzaban como flechas, cada una más afilada que la anterior. No puedes seguir ocultando la verdad, le dije tratando de mantener la calma mientras mi voz temblaba. No soy tu madre, pero merezco saber lo que realmente piensas. ¿Y tú qué sabes de mí?, respondió con un tono desafiante. Te has metido en mi vida sin preguntar, como si todo esto fuera fácil. El eco de sus palabras resonó en mis pensamientos. Había sido una intrusa en su mundo,
y ahora ambos estábamos sufriendo las consecuencias. La creciente tensión entre nosotros parecía ineludible, como una tormenta a punto de estallar. Mientras tanto, el pueblo se preparaba para la feria local. Los colores vibrantes y las risas llenaban las calles, pero para mí, todo eso se sentía distante. La música flamenca sonaba a lo lejos, pero no podía disfrutarla. Los rumores sobre nuestra familia comenzaban a circular entre los vecinos. Las miradas curiosas y los murmullos se convirtieron en un peso sobre mis hombros. Una tarde decidí salir a caminar por el mercado del pueblo. El aroma a especias y las risas de los niños me rodeaban, pero nada podía distraerme del caos emocional que llevaba dentro. En un rincón del mercado, vi a un grupo de mujeres hablando animadamente. Sus miradas se dirigieron hacia mí cuando pasé cerca. ¿Has escuchado lo que dicen sobre ella?, susurró una mujer con voz baja. No puedo creer que haya hecho eso, respondió otra con desdén. Sentí como el rubor subía por mis mejillas al darme cuenta de que hablaban sobre mí y mi relación con el hijastro. El peso del juicio ajeno era insoportable, cada rumor era como una daga que perforaba mi corazón. Regresé a casa sintiendo la angustia apoderarse de mí. Al entrar, el hijastro me miró con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. ¿Qué has escuchado?, preguntó casi a la defensiva. Lo suficiente para saber que estamos siendo objeto de chismes, respondí con sinceridad. No podemos seguir así. Un silencio incómodo llenó la habitación mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras decisiones. La verdad estaba ahí flotando entre nosotros como un fantasma al acecho. Al caer la noche decidí enfrentar mis sentimientos y hablar abiertamente sobre lo que había sucedido entre nosotros. Pero antes de poder articular palabra alguna, sonó el timbre de la puerta. El sonido resonó como un presagio ominoso. Abrí la puerta lentamente y allí estaba una vecina con una expresión grave en su rostro. Necesito hablar contigo, dijo mientras miraba por encima del hombro como si temiera ser vista. La incertidumbre me invadió, algo importante estaba por revelarse. ¿De qué se trata?, pregunté con ansiedad creciente. Es sobre tu relación con él, murmuró apenas audible antes de que su mirada se desvió hacia el interior de mi hogar. En ese instante comprendí que las sombras no solo acechaban en nuestro interior, estaban listas para salir a la luz y cambiarlo todo para siempre. La mañana siguiente el aire en la casa estaba cargado de una tensión palpable. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos giraban en torno a lo que había escuchado la noche anterior. La conversación con mi amiga resonaba en mi mente y cada palabra parecía un eco que me empujaba a tomar una decisión. El aroma del café recién hecho apenas lograba despejar mis dudas. Al mirar por la ventana, vi al hijastro caminando por el jardín, su figura se movía con una confianza que me inquietaba. Era como si él también estuviera lidiando con sus propios demonios. En ese momento decidí que debía hablar con él. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre atrapada entre el pasado y el presente. Cuando finalmente nos encontramos en la cocina, la atmósfera era tensa. Necesitamos hablar, le dije tratando de mantener la voz firme. Él asintió, pero su expresión era de desconfianza. Sabía que había algo más profundo entre nosotros, algo que no podíamos ignorar. ¿Qué es lo que realmente sientes?, pregunté buscando claridad en sus ojos. Su mirada se desvió hacia el suelo y entonces lo vi, una sombra de tristeza cruzó su rostro. No sé cómo explicarlo, respondió con una voz casi inaudible. El silencio se instaló entre nosotros como un viejo conocido. En ese momento, las palabras parecían insuficientes para expresar lo que ambos sentíamos. Mi corazón latía con fuerza mientras recordaba los momentos compartidos, los besos robados y las noches llenas de confusión. De repente un golpe sonó en la puerta principal. Era un mensajero con una carta dirigida a mí. La tomé con manos temblorosas, su sello era familiar y trajo consigo un torrente de recuerdos dolorosos. La escritura era inconfundible, era de mi ex esposo. ¿Quién es?, preguntó él al notar mi reacción. Con un nudo en la garganta respondí, es desde mi pasado. Abrí la carta lentamente, cada palabra parecía pesar más que una roca sobre mis hombros. Sé que has encontrado tu camino,
decía la carta, pero hay cosas que aún debo revelarte sobre nuestra vida juntos. El aire se volvió denso y las sombras del pasado amenazaron con tragarnos a ambos. El hijastro observaba atentamente mientras leía las líneas escritas con tanto cuidado. ¿Qué dice? Insistió al ver mi expresión alterada. Sin poder contenerme más, le compartí un fragmento: tu padre no fue quien creías. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente y sentí como el mundo a nuestro alrededor se detenía por un instante eterno. Las palabras flotaban en el aire como fantasmas del pasado reclamando su lugar en nuestra realidad actual. ¿Qué significa eso?, preguntó él finalmente, su voz temblorosa mezclándose con la mía cuando respondí: no lo sé. Pero esto cambiará todo. La incertidumbre nos envolvía mientras mirábamos hacia el futuro incierto que teníamos por delante. Las sombras ya no eran solo recuerdos, eran advertencias sobre lo que estaba por venir y cómo nuestras decisiones podrían arrastrarnos a un abismo sin retorno. A medida que cerré la carta y miré a su rostro preocupado, comprendí que este era solo el comienzo de una verdad mucho más compleja de lo que jamás imaginamos enfrentar juntos. El aire en la plaza era denso, lleno de murmullos y risas que resonaban como ecos de vidas ajenas. Miré a mi alrededor, sintiendo como cada mirada se posaba sobre nosotros, susurrando secretos que no éramos capaces de escuchar. La carta en mi mano pesaba como una losa, cada palabra revelando un entramado de verdades ocultas. El hijastro se acercó, su expresión era un reflejo de la confusión que ambos compartíamos. ¿Vas a hablar con ellos?, preguntó, su voz apenas audible entre el bullicio del mercado. No sabía si estaba preparado para enfrentar la realidad que se avecinaba. Debemos hacerlo, respondí con firmeza. La necesidad de desvelar lo que había estado oculto durante tanto tiempo se hacía más urgente. Las sombras ya no podían dictar nuestras acciones ni guiarnos por caminos oscuros. Decidimos entrar al bar donde todo había comenzado. Las luces cálidas y la música flamenca creaban una atmósfera acogedora, pero yo me sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. En el fondo sabía que la confrontación era inevitable. Mientras nos sentábamos en una mesa apartada, vi cómo las miradas curiosas se volvían hacia nosotros. El camarero nos trajo 2 copas de vino, y el aroma del alcohol mezclado con el olor a tapas me hizo recordar momentos pasados. Pero esta vez no estaba allí para disfrutar, estaba allí para enfrentar. ¿Qué vamos a decirles?, preguntó él, su voz temblorosa traicionando su inseguridad. La verdad, respondí con determinación. No podemos seguir viviendo así. Alzamos las copas como si brindáramos por un futuro nuevo, pero en el fondo sabía que estábamos a punto de desatar una tormenta. La madre del hijastro llegó poco después, su rostro reflejando sorpresa al vernos juntos. ¿Qué está pasando aquí?, inquirió con una mezcla de preocupación y curiosidad. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos. La tensión en el aire era palpable mientras ella tomaba asiento frente a nosotros. Las palabras fluyeron como un torrente descontrolado, revelaciones sobre secretos familiares y mentiras que habían tejido una red invisible entre nosotros. Las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse lentamente ante la luz cruda de la verdad. Pero cuando creímos tener el control de la situación, ella reveló algo inesperado: no soy quien pensabas. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y desafío mientras continuaba hablando sobre su vida antes de ser madre y los sacrificios que había hecho por su hijo. El impacto fue devastador, cada palabra resonaba en mi mente como un eco distante. Todo lo que creía saber se tambaleaba bajo el peso de esa revelación inesperada. La conexión entre nosotros se volvió más compleja, y sentí como las raíces del pasado empezaban a entrelazarse con nuestro presente. En ese momento crucial, decidí enfrentar mis miedos y buscar claridad en medio del caos emocional. Pero cuando abrí la boca para hablar nuevamente, un estruendo interrumpió nuestras palabras. Un grupo de personas entró al bar gritando sobre un escándalo reciente relacionado con nuestra familia. La atmósfera cambió drásticamente, las miradas ahora eran acusadoras y llenas de juicio. Comprendí que nuestra verdad estaba a punto de ser arrastrada por rumores malintencionados que amenazaban con destruir lo poco que habíamos construido juntos. El corazón me latía con fuerza mientras miraba al hijastro, sabíamos que nada sería igual después de este día.
Las sombras ya no eran solo recuerdos, eran advertencias sobre lo que vendría si no enfrentábamos nuestras realidades antes de que fuera demasiado tarde.